Hola, buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Bienvenidos a una jornada más de este siglo y este espacio de conversación con líderes empresariales de la región. Muy contentos de hacer este siglo con nuestro partner y aliado de medios, América Retail. Hoy día muy contentos de tener un invitado especial. Estamos inaugurando un nuevo territorio, un invitado internacional, en este caso Ecuador. Está presente a través de Angelo Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil. Bienvenido, Angelo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, Aldo, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Encantado de estar con ustedes y adelante. Pero vamos a hacer una breve introducción de, como siempre lo hacemos, sobre Angelo, su trayectoria, sobre el banco que le toca liderar y de ahí entramos de lleno a la conversación. Angelo realizó sus estudios universitarios como economista en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cuenta con una maestría de Administración de Empresas en Instituto de Desarrollo Empresarial IDE. Actualmente está cursando un máster de FinTech e Innovación Financiera de la OBS Business School. Angelo empezó su carrera en el banco, en la banca, el año 86 y desde entonces ha desarrollado en forma muy exitosa. Hoy en día es reconocido como uno de los líderes empresariales del Ecuador. Banco Guayaquil es la red de servicios financieros más grande del país. Cuenta con más de 90 años de experiencia. Inició actividades el año 23 bajo la denominación de Sociedad Anónima Banco Italiano. Posteriormente cambió su nombre a Banco Guayaquil. Angelo, no sé si te gustaría hacer de repente para los que nos escuchan en otros países de la región, a pesar que claramente en Ecuador es el banco líder, si nos puedes contar un poco sobre Banco Guayaquil, sobre su historia y sobre sus servicios actualmente. Desde luego, Aldo, Banco Guayaquil en el 2023 va a ser un banco centenario. Vamos a cumplir 100 años de historia. Es un banco fundamentalmente de capital nacional. Es un banco que tiene la mejor y la mayor calificación de la banca ecuatoriana a nivel local, que es el AAA neutral. Un banco de más de 7.500 millones de dólares de activos más contingentes, 540 millones de dólares de total de patrimonio. Lo más importante, tenemos 2.600.000 clientes activos. Somos un banco universal, es decir, atendemos desde la transnacional que existe en el Ecuador, las grandes corporaciones, el sector empresarial, muy importante en el sector PYME, y también muy activo en el sector de microempresarios en todo el territorio nacional. Obviamente también atendemos a las familias ecuatorianas, a las personas con crédito de consumo, con tarjeta de crédito, con crédito para financiamiento de vehículos, financiamiento de hipotecas, y eso es un poco nuestra gran actividad. Tenemos una amplia cobertura. En el Ecuador existen 221 ciudades y el banco tiene presencia en las 221 ciudades con distintos formatos. El formato más amplio es lo que se denomina corresponsales no bancarios. El nuestro se llama Banco del Barrio. Más de 1.000 cajeros automáticos propios a nivel nacional y 150 oficinas en las principales ciudades de todo el Ecuador. Así que esa es un poco la dimensión, el tamaño y la actividad del banco a nivel nacional. La banca como industria de servicios financieros ha pasado por diversas crisis a lo largo de su historia, a nivel de cada país y a nivel global. La última gran crisis financiera que todos recordamos, incluso a nivel de casos de estudio, a nivel incluso de películas que se han realizado, la crisis financiera del 2008, donde los gobiernos y bancos centrales tuvieron que intervenir las instituciones para poder rescatar la economía. Y ahora estamos enfrentando una nueva crisis, que también es una crisis global, una crisis sanitaria de diferente índole, pero cuyo impacto y magnitud también ha sido muy importante y para muchos probablemente difícil de prever. Y así que me gustaría preguntarte un poquito más a nivel personal. Si bien es cierto, tú llevas una historia larga e importante en Banco Guayaquil, es cierto que esta crisis probablemente sea de las únicas o complejas que te ha tocado liderar y de alguna forma sortear.
¿Cuál ha sido tu experiencia con la crisis sanitaria desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de liderazgo? ¿Cómo ha impactado a la organización que tú diriges en Ecuador? Yo creo que el principal desafío es la capacidad de adaptación y el cambio permanente. Si bien es cierto, nosotros ya teníamos un modelo de trabajo en casa o trabajo a distancia, realmente tenía un impacto muy pequeño en la organización. En menos de 15 días pasamos al 75% de nuestros colaboradores a poder trabajar en teletrabajo a distancia. El resto nunca cerramos oficinas, siempre mantuvimos el 100% de nuestras oficinas abiertas. Haber invertido durante los últimos años en tecnología, en innovación, en digitalización, en robótica, en bot para responder preguntas, inquietudes, vimos y fue absolutamente necesario al punto de que aún dentro de la pandemia, en la posición más crítica, en los momentos más críticos que vivimos en el Ecuador, no faltó banco y no faltó Banco Guayaquil. Es decir, los clientes podían hacer transacciones, pudieron hacer cobros, pudieron hacer pagos, pudieron hacer depósitos en los cajeros automáticos, nuestras oficinas físicas estuvieron abiertas, pero la gran capacidad de adaptación al banco fue para mí la mejor y mayor experiencia, sobre todo el compromiso de los colaboradores, al punto donde hace un mes acabamos de recibir el premio como la mejor empresa en el Ecuador para trabajar. O sea, no es de las primeras en el sector, sino en toda la economía ecuatoriana, y eso se debió porque mantuvimos permanentemente una gran y permanente comunicación con nuestros clientes, pero también y sobre todo de manera constante una gran comunicación con nuestros casi 3.000 colaboradores a nivel nacional, una comunicación donde le informábamos cómo íbamos, lo que estábamos haciendo por ellos, lo que estábamos haciendo por nuestros clientes, y una comunicación muy cálida y constante. Entonces, yo creo que la mayor fue mantener a todo el mundo permanentemente cómo estábamos viendo la economía, cómo estábamos viendo los sectores, qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que íbamos a hacer. De manera constante, haberles dado todos los elementos de bioseguridad, haberlos acompañado en el COVID, no solamente a nuestros colaboradores, sino inclusive a sus familias. Y yo creo que eso despertó un sentido de compromiso muy, muy grande. No hubo recorte de personal, no hubo recorte salarial, entonces realmente mantuvimos un compromiso y un equipo muy dinámico trabajando permanentemente. Al final me quedo con una historia de éxito, una historia de realmente tener la gran capacidad de adaptación, porque si algo nos demostró el COVID es que todos los días había una noticia distinta, era un cambio constante, y todos esos cambios, al haberlos tenido permanentemente comunicados, fue de muy fácil implementación. Y efectivamente, para los que seguimos un poco Banco Guayaquil, este reconocimiento no es una fotografía o no es un reconocimiento puntual. Esto es básicamente producto seguramente de un trabajo que se ha realizado a lo largo de los años. La capacidad de adaptación no es algo que uno compra o adquiere o se compra como un software, es algo que uno desarrolla en el tiempo. Así que es un gran mérito de tu gestión y un gran mérito de todos los colaboradores de poder haber desarrollado esa resiliencia, esa capacidad de poder ser flexibles y poder adaptarse a la innovación, que básicamente ha sido como la gran respuesta o el gran driver este éxito en el manejo de la crisis. Pero también tú hablaste de los clientes, y allí un poco para enfocarnos y un poco entender cómo es el cliente. La semana pasada, en la última edición que hicimos de este ciclo de conversación, nos tocó conversar con Eduardo Olivares, gerente general Banco Security. Es un banco en Chile, un banco importante. Y nos contaba que él había observado algunos patrones, algunos cambios evidentemente de conducta a lo largo del 2020 en plena crisis sanitaria respecto de los clientes, empresas y personas, más probablemente, una tendencia probablemente a ser más cautos como agentes económicos, más cautos, más inclinados al ahorro que al gasto probablemente. ¿Qué cambios has notado tú en el caso del cliente Banco Guayaquil Ecuador, producto de la pandemia? Un caso similar, y no solamente creo que en Chile o en el Ecuador, realmente he leído mucha literatura y esto es un caso en el mundo. Nos dimos cuenta que el mundo sí se puede parar, a diferencia de nuestra
100 años en una pandemia donde vivimos que el mundo era continuo, la rueda se movía, había actividad, había cierto grado de previsión, pero el mundo continuaba. El mundo era un mundo de avanzada y nos dimos cuenta que la rueda se paró. El momento en que nos damos cuenta que la rueda se para, nos damos cuenta que muchas empresas no cobraban, no pagaban, muchos no podían recibir ingresos, la calle desapareció, el personal de la calle, con lo cual había mucha actividad económica en nuestros países que se mueve a través de la actividad de la calle y todo lo que genera en sí el ciclo económico. Entonces comenzamos a vivir una experiencia donde no teníamos una experiencia previa y obviamente las personas que tenían ahorro o tenían la previsión de tener ahorro la pasaron mejor de aquellos en que vivían raspando la olla, por llamar algún término, o tenían una situación económica al límite, lo cual es muy común en nuestros países, por cierto. Entonces, me parece que apenas hubo el comienzo de la apertura, la gente tiene claramente la conciencia de saber, a mí esto no me vuelve a pasar. Una empresa hoy o ayer tenía 18 días, 20 días de caja, y hoy hay muchas empresas que dicen, no, yo quiero tener 3 y hasta 4 meses de caja, y hoy comienzan a comentarnos cuántos días aguantan sin recibir ningún ingreso y haciendo sus pagos. Entonces, comenzamos a ver una dinámica de un diálogo que antes no existía. Nadie nos decía qué pasa si yo no cobro en 30, 60, 90 días, porque eso no era un evento posible. Nadie se protege de lo que puede suceder en una milésima. Entonces, eso es algo que hoy nos vamos a quedar y esta generación se va a quedar con este tema de previsión. Y a las familias también. ¿Qué pasa si no me pueden pagar un sueldo o no tengo un ingreso? Si soy autónomo, ¿durante cuántos días aguanto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Entonces, yo creo que esa es una idiosincrasia que ha cambiado. Lo otro que ha cambiado de manera radical es el uso de la tecnología, y me refiero al uso del app, al uso de web y al uso de estos canales alternativos. En nuestro caso, hemos crecido en un momento determinado, llegamos a estar 216% más el uso del app del canal tradicional. Por ejemplo, se ha disparado el uso del débito versus el crédito. Ahora es un país que se usa mucho más tarjeta de crédito que débito y ahora vemos una explosión del uso de tarjeta de débito. Vemos un importante crecimiento de no solamente la función típica del cajero automático, que es retiro de dinero, sino ahora depósito de dinero, porque es un punto donde no me contamino. Entonces, esa función que ya existía durante muchos años se ha usado muchísimo más. Y vemos que en la curva se aplanó un poco, que antes básicamente los milenios o los centennials era lo que utilizaban más el app y los canales digitales. Ahora vemos que arriba de 65 años se ha aumentado importantemente, de hecho porcentualmente más que los jóvenes, aunque son una cantidad más baja obviamente, el uso de la tecnología para ver saldos, movimientos, transferencias, pagos que ahorran tiempo y evitan esta movilidad y posibilidad de contagio que había durante las periodos de crisis de pandemia, que vemos que muchos de nuestros países ya han entrado a una segunda e inclusive estamos entrando a una tercera, así que ya es un tema que va, yo creo que a quedar de manera permanente. Efectivamente, tú mencionaste varios cambios de conducta, varias tendencias que uno va observando y que de alguna forma están muy alineadas con las tendencias globales. Hay un estudio interesante publicado por Accenture, se llama Accenture Banking, sobre la banca 2021, un estudio que de alguna forma delinea cuáles van a ser como los principales ejes o tendencias para este año. Pero uno finalmente no tiene probablemente ningún banco o ninguna visión, es una receta única y una fórmula única para lograr de alguna forma tener éxito o poder sostenerse o poder seguir en el mercado manteniendo liderazgos. Yo creo que básicamente son recetas muy domésticas y de cada uno. En el caso particular tuyo y de Banco Guayaquil, ¿cuál es un poco la visión que tienen respecto de hacia dónde ir, cuál va a ser la transformación o la evolución del negocio, sobre qué pilares están trabajando, un poco qué rol juega la experiencia de usuario en todo este remodelamiento? Mira, aquí hay algo que es fundamental y cuando hablamos del tema de la banca, nosotros seguimos hablando de que nuestro foco es el cliente. Y aquí hay algo que es importante y probablemente a las personas más cercanas a mi edad, yo tengo un refrán muy claro
que era cómo escuchábamos música y lo que sentimos por la música. Probablemente que yo comencé viéndole en un long play, donde tenía que poner el tema para escuchar la música. Y esa era nuestra vida durante un determinado momento. Luego pasó al cassette, por llamarlo de alguna manera, donde había que grabar y de repente en las radios grabábamos nuestra canción y con toda a veces la publicidad de la radio, etcétera. Pero nos llevamos el cassette en cierto comienzo de movilidad y aparte podíamos grabar las canciones que nosotros queríamos y escuchábamos la música. Y es lo que sentíamos, el placer de escuchar la música. Luego pasamos por un Discman, luego cargábamos un Walkman y andábamos en movilidad, luego había estas caseteras, y hoy hay un Spotify para ver y algunos otros para escuchar la música. Pero aquí no nos centremos de cómo nos entregan el producto, porque el canal y los medios han cambiado. Un vinilo, una casetera y ahora un tema digital, que por cierto se escucha extraordinariamente bien. Al final, lo que queremos es la música y queremos el feeling o el sentimiento que nos genera la música. Eso sigue para mí siendo igual en la banca. Más allá de que si quieres te atiendo en la oficina, que te sigo atendiendo en la oficina, a Dios gracias creo que cada vez menos, el cajero automático, el canal, el call center, un IBR o el app o la página web, esos son los medios en que yo llego, los medios en que comunicamos, donde abrimos el abanico, donde abrimos el naipe y el cliente escoge. Pero al final lo que el cliente quiere es el servicio. Al final lo que el cliente quiere es que le resuelvan una inquietud y al final lo que el cliente quiere, inclusive muchos ahora, un autoatendimiento y quiere ser atendido a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana. Y eso es lo que nosotros estamos dando. Más allá de que uno puede discutir la visión del tema, que si las oficinas van a ser más grandes, más pequeñas, que si se están achicando, que el servicio, al final lo que tenemos que regresar es a la esencia de los negocios de servicio, como es la banca, y es la esencia nuestra, es el cliente. Y lo que quiere el cliente es lo que nosotros tenemos que estar escuchando de forma permanente. Se escucha en redes, escucha en reuniones físicas, escuchamos en lo que nos piden por teléfono, en fin, por cualquier canal tenemos que tener la escucha de qué quiere nuestro cliente. Y eso no ha cambiado y dudo que cambie. Si tenemos al cliente como centro y esencia de nuestra actividad, no importa por el canal que le lleguemos, al final es un cliente bien atendido. Y efectivamente, recogiendo un poco y complementando el ejemplo que tú que pusiste, el caso de Spotify, que lo encuentro que es genial, creo que también ese concepto de que pueda ser omnicanal es finalmente lo que el cliente quiere, el hecho de que uno esté escuchando en el Spotify, probablemente en el computador, te vas al teléfono móvil y continúas escuchando la misma canción, probablemente. ¿No? Hay una experiencia que es una experiencia sin fricción, es una experiencia continua, que finalmente eso es lo que un cliente valora hoy en día. Lo mismo con la banca, no importa si tú comienzas a hacer una operación probablemente en Internet, en la página web, la idea es que esa operación se pueda finalizar de una forma continua y una forma sin fricción, por ejemplo, en una ventanilla, en un banco, en una agencia, lo que sea. Esa integración, esa omnicanalidad probablemente es la que el cliente busca. Y Angelo, la última pregunta en razón del tiempo que nos están acordando. Tú como empresario reconocido y también emprendedor, ¿qué mensaje le das ya estábamos hablando fuera de micrófonos, antes de la entrevista, sobre un poco el impacto de toda esta crisis en la economía real, especialmente en las pymes? ¿Qué mensaje le dejarías a los emprendedores ecuatorianos, a las pymes ecuatorianas o regionales latinoamericanas, en este momento tan difícil que están atravesando? ¿Qué mensaje de esperanza para ellos? Yo creo que a medida que avance en América Latina, el caso chileno es un caso de éxito, el caso ecuatoriano creo que viene lento, pero seguramente va a acelerar. A medida que avance el tema de la vacunación, eso va a generar un incremento importante de actividad económica. Pero eso no lo tenemos que ver tan a futuro, lo tenemos que preparar hoy para saber que ese incremento va a venir. Y ese incremento me tengo que preparar con capital de trabajo, con maquinaria, en fin, con toda la logística, con nuevamente el personal que tenía capacitado y que de repente lo tengo que recontratar en un momento determinado, el optimismo de que el tema va a regresar, probablemente
parcialmente durante el 2021, pero apostémosle con mucho ánimo y con mucho esfuerzo a un 2022 bastante más regularizado y sobre todo a un hambre de crecimiento, un hambre de regresar a una actividad económica importante y hoy teniendo lo que se llama las contingencias, es decir, ¿qué pasa si esto vuelve a venir? Y ya no pensarlo en que esto ya nunca más va a volver a pasar. Hoy día veía un artículo que dice, mira, esto de ahora en adelante va a tener cierta frecuencia, probablemente ya no va a ser cada 100 años, de repente va a tener una frecuencia mayor. Entonces voy a tener que preparar mis estados financieros, mi actitud, para no estar siempre en el filo de la navaja, sino siempre hoy tener un determinado, que llámese colchón financiero, colchón tecnológico, en fin, toda esta capacidad para prevenir que esto va a ser parte de nuestra vida, va a ser parte de las contingencias que vamos a tener que manejar, pero sobre todo una actitud de crecimiento, una actitud de hambre de crecimiento, hambre de vender más, hambre de tener ahorro de costo, de ser más competitivo, y yo creo que eso está. Y en ese sentido, creo que la tecnología es un factor importante. Si a mí algo me quedó de experiencia en la pandemia, es que todo debe ser un ecosistema digital y no simplemente que, por ejemplo, los bancos que hemos avanzado un poquito más podamos hacer todas las transacciones. Yo me topé en un momento determinado con ciertas empresas en el sector comercial o industrial que simplemente tenían lo que antes era una hoja de apunte para un pedido, ahora lo han puesto en digital y me dicen, no, es que ya yo vendo en digital. No, eso no es vender en digital. Yo creo que la experiencia va mucho más allá y creo que al igual que nosotros, que te digo, puedes venir a una oficina, un cajero automático, un corresponsal, llamar por teléfono, ir a la página web o estar en el tema del hambre, al final abro el abanico, lo mismo deberían tener las empresas. Las empresas deberían prepararse para tener un segmento 100% digital, sabiendo en que el mundo retail va a continuar también con la parte física, pero no perder de vista que debo de llevar a la existencia y a la cero fricción, a una atención también hoy 100% digital, para que no solamente sea un sector o una empresa o un grupo de empresas, sino un ecosistema digital donde también debe estar el gobierno. A mí me dio mucha pena tener muchas operaciones donde tenía la posibilidad de desembolsar crédito hipotecario, crédito de vehículos, crédito para empresas, y no poderlo hacer porque buena parte de nuestro vínculo total de producción tiene que pasar por el sector público, sector municipal, sector estatal, y en muchos de ellos había hasta normativa expresa que solo y solo sí podía ser de manera física. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que cambiar, de tal manera de pelear por un ecosistema digital mucho más dinámico, que ahorre costo, que aumente la velocidad y que haga hoy nuestra economía 7x24. Muy bien, Ángelo, muchas gracias. Y con este mensaje tan apasionado de Ángelo, rescatando la necesidad de la gente y de las empresas de que tengamos que poder adaptarnos rápidamente a los cambios, a la necesidad de generar y de tener sed de crecimiento y de tener sed de poder competir. Y básicamente la importancia de poder apalancarlos en la tecnología, porque la tecnología finalmente es lo que permite que podamos de alguna forma brindar una experiencia mucho más simple, mucho más rápida, mucho más eficiente a los clientes. Con ese mensaje tan profundo y tan interesante, despedimos a Ángelo Caputi y le damos gracias a Banco Guayaquil. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias, Aldo, por la entrevista. Y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos terminen de ver. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos en esta jornada una vez más. Podrán encontrar los videos completos y los artículos en la página de americaretail.com y en las redes sociales también. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.